Este era un hombre muy quitado de bulla que yo tuve la oportunidad de conocer en estos cumpleaños o años nuevos donde se juntaba toda la familia, una vez cada 365 días. Y era un hombre tranquilo, dedicado a su trabajo, sin mucho tema de conversación, y eso quizás lo volvía un poquito, ¿cómo decirlo?, tímido, introvertido, no quería meter las patas, pero escuchaba atento, digamos, a lo que el resto comentaba. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento de una tarde, de un día viernes, este hombre va a reparar un ascensor y sucede algo extraordinario, de lo cual mi señora es testigo, porque estaba con su esposa. Tiene una esposa y tiene una hija pequeña 11, 12 años. Está con mi señora, están tomando 11, y suena el teléfono y llama a este personaje. Habla con su esposa y habla un rato con ella, después con la hija, corta, y le transmite a mi señora que estaba su marido particularmente comunicativo y cariñoso. Le preguntó mucho, insistentemente, que cómo se encontraba, qué sentía. Él dice, nunca habla más de 2 o 3 minutos, está todo bien, voy a llegar a las 8, voy a llegar a las 8:30, voy a llegar a un cuarto para las 9, ¿qué estás haciendo de comida? Si llevo alguna cosita, algo, en fin, nada más. Ya, y esto se había extendido por unos 20-25 minutos la conversación, donde le preguntó todo, qué sentía, todo lo demás. Mire, el perro lo siente, ¿verdad? Entonces, un poco le estaba preguntando por sus sentimientos. Y siendo que era un papá a la antigua, así como con los hijos no hablo, sino que como todo el colegio, bien, ya, ok, chao, olvídate de abrazos, besos, pidió hablar con su hija. Y le dio mucho consejo de, cuida a la mamá, ella te quiere mucho, si no estás de acuerdo con ella, le explica, así como un manual. Y como que en la casa de la señora, donde estaba mi esposa, miraban así como ya está pasando algo poco común, pero muy bonito y positivo. El caso es que está lleno de detalles, que estoy viendo, si lo pongo en el libro los voy a contar, porque pasaron hartas cosas curiosas en ese momento. Ella dice, corta, y le dice así como, oye, se pasó, que nunca me había hablado, y suena el teléfono al tiro. Levanta el teléfono y le dicen, hola, la señora Julia, ¿lo voy a decir? Sí, mil disculpas, la estamos tratando de llamar hace media hora. Mi nombre es tanto, le dice. Yo no soy bueno dando estas noticias, le digo, y me va a perdonar, pero lo que pasa es que su marido falleció. Y eso fue como hace 45 minutos. Y yo estaba con él, ahora ya llegó la ambulancia, todo, digamos, pero ya no está con vida. Y hemos tratado de llamarle, pero estaba ocupado el teléfono. Y estaba hablando con él. Esas cosas, curiosamente, suceden. De una forma u otra, hay momentos en donde yo no sé de dónde surge la fuerza, o de dónde surge la extrañeza, de dónde se provoca el cruce de realidades o posibilidades que claramente no tienen ninguna lógica, o el tiempo se friquea en esos momentos y efectivamente lo llamó pero antes, pero ella tiene la sensación que es en este momento, mientras otros tratan de comunicarle que esta persona con la que está hablando ya murió y están viendo cómo tratar de que ella conteste el teléfono. Otra de las historias que vamos a contar, que un amigo que me dijo, ya, cuenta la historia pero no digáis mi nombre, obviamente. Él, para la crisis del 82, su familia perdió la casa y se fueron a vivir a la casa de una tía en el sector de San Miguel, en Santiago, y cerca de la carretera. Y la tía dijo, les presto la casa, pero ustedes no pueden mover nada de la casa. Y en una de las piezas está el cuadro del niño que llora. Y el hermano menor de él escoge la pieza. Y él, desde la primera noche, el niño que tenía como, que el hermano hoy día tiene mi edad, porque la persona que me la contó es mayor que yo, empezó como a, no dormía bien en la noche y empezó a enfermarse. Empezó a enfermarse, y ellos vivían con un abuelo.
ya venían con tragedia en la casa, desde que se calman, les empieza a ir todo mal. Todo mal. Él decía, mi mamá, que había estudiado para enfermera, no encontraba pega, no encontraba pega, no encontraba pega. Voy a reproducir las palabras de mi amigo, y tuvo que empezar a trabajar de empleada en casa. Que no hay nada malo de eso, pero para alguien que viene de formación universitaria es un tremendo cambio, porque no había forma. Al papá, que perdió su negocio, empieza a trabajar de taxista para alguien que le había prestado el taxi. Y lo acusan de narcotráfico y lo toman preso porque había cocaína en el taxi. El hermano enfermo, el abuelo empieza a tener mucho atado. Y él, y la persona, yo era buen alumno y me sacaba la cresta estudiando y no pasaba del 4. No pasaba del 4. Y mis profesores me decían, pero si usted sacaba buenas notas antes, ¿por qué no? No sé, no entiendo. Entendía todo, mal. Empieza. Y de repente un amigo de él va a la casa. Y cuando recorren la casa, el amigo le dice, ¿y por qué tiene este cuadro acá? Saca ese cuadro, si ese cuadro trae mala suerte. No, porque mi tía no lo deja, no, sácalo. Y él se quedó con la... No conocía la historia. Estamos hablando del año 82, no había internet, nada. Y empieza a investigar más, el libro, preguntar, y de repente se le ocurre preguntarle al hermano, ¿qué te pasa en las noches? ¿Por qué estás tan pálido? Y él le dice que todas las noches el niño salía del cuadro a jugar con él y lo mordía. Y empieza y él le cuenta a la mamá, y la mamá, que estaba con una depresión tremenda, no sé, llegaba a trabajar en la casa donde trabajaba, llegaba a dormir, no los pescaba. Dice, mi mamá era una persona totalmente distinta. Mi papá, el papá no estaba en la casa, estaba en retención nocturna. Todo mal, nada. Y nadie le creyó la historia, excepto el abuelo. Y el abuelo dijo, ¿sabéis qué? Vamos a quemar el cuadro. Sacan el cuadro, lo llevan a esos pastizales que están en donde está cerca de la norte-sur. Lo queman. Lo destruyen. Y cuando vuelven a la casa el cuadro estaba puesto. En el mismo lugar. Fueron a hablar con un cura. El cura dijo, no. Un cura de San Miguel, de la capilla de San Miguel Arcángel. Ahí en San Miguel. No, yo no me meto con ese cuadro. Y si la dueña de casa no lo quiere sacar es por algo, yo no me meto. Y él dice que con su abuelo estaban hablando con el cura y había alguien más en la capilla, una señora, y le dice, el cura no los va a ayudar con eso, tienen que ir a hablar con el pastor X. Van a hablar con el pastor de una iglesia evangélica, y él les dice ya, denme su dirección. Y llegan un día, llega el pastor como con 4 fieles, hermanos de la iglesia, sacan el cuadro, lo envuelven en una sábana blanca y le dice, no se preocupe, no le vamos a decir lo que vamos a hacer con el cuadro, pero aquí todo esto debería cambiar. Y se llevan el cuadro y nunca más supieron qué pasó en el cuadro. Le dice que al mes a la mamá la llaman del trabajo de un hospital. Se descubre que la cocaína era del dueño de los taxis, no del papá. Se termina el proceso. A él empieza a ir bien en el colegio, el hermano deja de enfermarse, pero la tía los echó de la casa por deshacerse del cuadro. Oye, pero como que la tía les regaló a sus familiares al cuadro. ¿Sí? Claro, como que la teoría de él es que su tía era bruja, porque era la tía media extraña, y en el fondo lo que ella le llevó comida al cuadro, como si el cuadro fuera una entidad viva que se alimenta del alma o de la energía de las personas. Entonces los llevó ahí para que el cuadro los matara energéticamente. Era como porque él siente que es eso, que el cuadro era una especie de... Y él me dijo, cuenta la historia, pero no de ahí quién soy. Sí. Fíjate que ustedes lo ubican, ¿cierto? El niño del cuadro llorón. Ok. Y más o menos ubican la historia, ¿cierto? De ¿cómo se llama? Bruno Amadio, ¿cierto? Bruno Amadio, sí. Claro, hay como otra historia en paralelo, ¿cierto? Pero en el fondo
la idea de que él dibuja a estos niños entristecidos, con lágrimas corriendo por las mejillas. Está la idea de que él durante la guerra vio muchos niños muertos en las calles y decidió devolverle abriéndole los ojos, pero recuperando parte de su tristeza. Y otra que va de la mano, que eran los niños de un orfanato. Exacto. Que eran 27 niños. Exacto, que lo han visto todo. Bueno, a modo personal, la verdad es que cuando trabajamos en Así Somos, se nos ocurrió en esta búsqueda de temas que el tiempo había olvidado un poco, y caía de cajón en el tema del niño llorón, porque en algún momento podría decir casi como que en todas las casas estuvo ese cuadro. Así como estaba el típico calendario con los gatos en un canasto, así como que vendían en la feria, ya, estaba el niño llorón de una u otra manera. O sea, cada dos parientes alguien tenía ese cuadro, que ya de partido es loco. Yo no sé por qué alguien quiere tener el cuadro de un niño que está llorando, pero ok, como que era atractivo, era magnético, era innegablemente llamada la atención. Y lo más raro es que es una cosa que fue en España, en Inglaterra, en la década del 60. En Inglaterra fue una cuestión impresionante. En la década del 60, y de repente reaparece en Argentina, Chile y México. Sí, es como que se corta una cadena y acá agarra con mucha fuerza. El caso es que la vez que hicimos el tema tuvimos que repetirlo porque la gente quedó muy enganchada y nos pedía que volviéramos a hablar. Pasaron un par de cosas sutiles que fue gente a investigar. Una es que se movió una taza mientras estaba haciendo el tema, está en YouTube eso, y la otra es que el cuadro empezaron a caerle gotas, como si llorara también. Y fueron con toda la idea. Bueno, a todo esto nosotros no lo hicimos, porque eso lo supimos semanas después que alguien se dio cuenta. Y nos hicimos todas las preguntas, si había condensación del aire, que como en realidad no era el cuadro, era claramente una fotocopia, y los cambios de temperatura dentro de un estudio de televisión, pero no pasó nunca más con ningún otro. Bueno, fue raro. Entonces yo comencé a dar charlas de distintas cosas que me pedían. Yo una vez estaba en Concepción y estaba tocando un tema, no sé, ufología, los duendes, y todo lo que la gente quería que yo les comentara. Y yo le dije, bueno, vamos a pasar a un tema que es peludo, digamos, pero aquí lo vamos a desentrañar. Y estoy en un teatro, estaba toda la pantalla de cine, y dice, bueno, vamos a hablar de esto. Y ponen la cara del niño llorón y todo. ¡Oh! Le digo, no, pero no le den fuerza, digo yo, así como un poco leseando. Deberíamos ponerlo en portada. Diría, no. No, pero al revés, como para que no pase. Bueno, lo estoy mostrando. Pero chiquitito ahí, como al medio. Y se corta toda la luz y se cae el proyector, que era más antiguo, esto de 3 tubos, y después venía otra función, que tuve que hacerla así, porque te cagó la luz, estaba así como, hola, ¿me escuchan allá atrás? Sí, ya, bueno, va a ser sin foto ni video. Así que tuve que hacerla así porque echó a perder todo el sistema de audio. No, si es brigio el cuadro. No, pero que brigio. No sé si el solo hecho de mencionarle acá, alguien de acá hoy día... Sí. No, hay que meterse en el... No, y después como que te empiezas a hablar sobre el cuadro con gente y todos tienen una historia más brígida. No, y a mí al final salió del marco, puse una vela y lo quedé mirando y le salieron cuernos. Porque claro, porque de la leyenda de Bruno Amadio hay un montón de versiones. Hay una que sostiene que el cuadro es un anverso del niño Dios, que es el niño demonio, claro, y que está llorando porque no tiene madre, no tiene virgen, no hay una Virgen María. Entonces y como que se lo come ese demonio pez, uno lo pone de lado y todo. Entonces es el rostro del anticristo. Yo cuando chico me contaban eso, me cagaba eso. Esto, yo creo que fue el segundo hecho que a mí me cambió la vida con respecto a los temas paranormales. Antes ya había pasado en Venezuela, que creo que se los conté, de la aparición de un fantasma en la casa de un vecino, que estaban acostumbrados a que se apareciera un fantasma que no era de nadie, y yo tomando tecito, digamos, con mi tía que vive en Venezuela, con mi mamá, que fuimos para allá porque después la familia nos íbamos todos a Disneylandia, así como, nos juntamos a buscar a nuestros parientes que viven en Venezuela y nos vamos a Disneyland. Y como que de entrada llegué y todos contaban historias terribles. Esto era una provincia, esto era Victoria, en Venezuela. Y como que,
¡ay, qué heavy lo que le pasa a los vecinos! ¿Por qué? Porque el perro que se los murió aparece en el espejo y no saben qué hacer. Bueno, yo llegué y era estar una semana ahí, después no me di bueno, estuve una semana escuchando atrocidades. Era como el pueblo Stranger Things, pero venezolano. Bueno, pero era así como lo más típico, pero como que la gente se problemaba, pero como que convivía con eso. Y ya al nivel máximo, así, pero lo hago corto. Creo que lo conté aquí la otra vez. Es que vamos a tomar té con mi mamá y mi tía, y yo como era más chico, hijo único, con todo respeto digo, si me llevan así como todos los panoramas de las viejas, pues muy aburridas, digo, bueno, yo quería ir al ratón Mickey y tenía que estar con mi mamá, bueno, y con mi tía pegado así, y ellas conversando sus cosas, yo, porque ya tenía 7 años. Y aparece un caballero en medio del living, golpeando con un bastón el suelo. Y mi mamá le dice así como que si era su papá, ¿no? Y como que no le contesta. Y él sigue. Viste así como... Bueno, es como que te veo a ti. Pero ¿a qué distancia? A ver, lo recuerdo como de aquí a... Como la mitad de esta fila, digamos, como ahí donde está mi amigo ahí, así como full, así con todos los músculos del tatuaje, así, ahí. Como ahí. En el buen Chubelín. Sí, entonces está el living y para allá un pasillo y para allá están las piezas. Estaba ahí, pues se ponía y tocaba el suelo. Y mi mamá le preguntaba porque le preguntaba como con... Pero que pase, porque venga. Era así como que era su papá y como que mi mamá sentía que quizá el señor estaba un poquito senil y como que decía, pero invítalo nomás, pues si está ahí. Y al final como que la dueña de casa mira a mi tía, que ya más o menos sabía esto, y le dice, no, es que ¿sabe qué? Es que en realidad no es de acá y no está ahí. Dice que no, es que es como un fantasma, es que no es un fantasma, es como difícil de explicar. Y yo, ¿qué? No, ahí me le puse atención, pues ahí se puso interesante la voz. Y le dice, lo que pasa es que aquí se ven cosas y esta era la historia. Y dice que en muchos lugares de esa provincia salen figuras que no son de la casa y te apuntan así como, imagínate como te caes de miedo, estás ahí como en el link y entra alguien que no es de tu casa y apunta una muralla así. Ya, y era, lo que decían es que ahí habían tesoros. Y que la gente así, guay, encontraba tesoros, joyas antiguas de los piratas del Caribe, de verdad, y así, tal cual. Ya, entonces este señor tocaba con un bastón en el suelo. Ah, ¿y por qué no lo pescaban? Porque en los últimos años había aparecido en el patio ahí y hacían así los hoyos, se gastaban y no encontraban nada, los tenía chatos. Ya, pero el cuento es como que la conversación decía, pero él no está ahí, es que no es un fantasma, y le ponían un nombre, no me acuerdo. Entonces yo estaba así como... No es un fantasma, pero es un fantasma. Pero claro, no está viva, no, claro, está muerta. Sí, es un espíritu. Sí, porque es de un caballero de la época, de los 70. Pero, ¿cachai? ¿Qué tiene que ver con los temas de los tesoros? Y viene mi mamá y le dice, ¿cómo? Entonces le dice, mire, haga como que va a ir a verlo. Así, todas venezolanas, chicos, así como, mira, el zaperó. Y como que mi mamá hace así como, todo esto con más detalle, y el caballero deja de pegar. Y se puso buena la wea. Bueno, y se para así como que le dice, así, no, pero vaya, así, pero despacito, así. Y va, y ahí el caballero como se endereza. Bueno, te lo juro. Esto, así yo lo recuerdo, a mi mamá no le gusta hablar de esta cuestión. Como el depredador, se empieza a desvanecer así. Listo, y se fue. Y me dice, bueno, la cagó, y ahí le explica, no, sí, pero no hay que hacerle caso y todo. Bueno, ¿en qué estamos? Mira, los zapatos dicen que me compré, y yo cuando chico, ahí me cambió la vida. Dije, ¿cómo un ser humano? Y ahí yo sentí que era distinto. Puede haber sido testigo de algo así y sigan conversando como si nada. Bueno, yo no, o sea, de Neerlandia de la mierda, yo quería hablar de los fantasmas. O sea, decía, pero acá era como que desapareció. Y eso me cambió claramente la vida, digamos. Y esto fue otra canallada que no tenía ningún referente. Llega mi madrina de Brasil, ella se casó, se fue a ir a Brasil, yo no la veo por años. Tenés que hacer el libro de la familia Salfate. No, casi. No, pero son estas dos nomás en realidad. No, en realidad, de hecho, son estos dos, no tengo uno más. Y mi tía llega así con mucha plata, muchos recursos, se había separado en realidad, así que ya no tenía padrino, tenía madrina. Ya, y se pone una casa en Las Condes, una casita bien buena, así todo lo demás, y ella salía. Entonces ella como que tenía siempre desconfianza de un poco de los chilenos, estaba acostumbrada a otra cosa. Entonces cuando ella se iba por el fin de semana, a mí me pagaba una plata, yo era chico, estaba en el colegio, entonces tú que me pagaba 20 lucas, que era un dineral,
y me compraba pizzas y me arrendaba muchas películas en VHS, que yo no tenía VHS y ella tenía Betamax más encima, y me decía, invita a 2 amigos y se quedan acá, po. Se quedan el viernes, sábado y el domingo en la tarde se van, y yo regreso y cierran bien con llave. Y yo, oh, es como que te pasan una casa para ti solo, para carretear con los amigos, y nosotros igual ñoño, así como nos invitaran, veíamos películas, veíamos libros, pero bueno, somos así. Y yo no tenía, ese era el dato, no tenía más datos. Yo feliz. Me voy con un compañero de colegio, ni siquiera de curso, de colegio, pero que nos hicimos bien amigos porque nos devolvíamos en la micro para la casa, porque vivíamos cerca, pero no éramos del mismo curso. Y su hermano mayor, que después fue un flamante diseñador teatral para el Teatro Municipal, y después, mira cómo son las cosas, por curiosidad, se fue a trabajar muy bacán él a Brasil, como diseñador teatral de grandes obras. Bueno, estamos los tres y me acuerdo que estábamos viendo Birdie de Alan Parker, Alas de Libertad, que es el mismo director de Pink Floyd The Wall. Y teníamos un tour de película, las pizzas, los trozos, todo en la mesa de centro, los tres sentados en un sofá, allá está una tele, y de repente cuando se ponía fome le decía, oye, adelántalo un poco, de ahí nació maldita sea, no, y agarramos el control, lo adelantamos así como, ya, se puso bueno, ya, pa, me lo corta, lo dejábamos ahí, y estamos. Ya, y vamos como 20 minutos de Birdie, le dicen, oh, adelántalo un poco, esta cuestión está muy fome, no pasa nada, la agarro, la adelanto, mira, me parece que pasa algo, la dejo, le damos una oportunidad, 10 minutos más, y le dicen, ya sabéis que sácala nomás y pongamos otra, ¿cuál otra hay? Y va a agarrar el control y dice, no, no está. ¿De dónde dejaron el control? No sé, po. Y nosotros ya a esa altura íbamos con la película 20, po. Nadie se paraba, hacíamos así nomás, ¿dónde estará? Y de repente le dice, ¿cacha? Le dice al hermano más grande, mira, po. Y el control remoto estaba arriba de la tele, que estaba lejos, había que pararse y caminar para llegar a donde la tele. Estaba arriba de la tele. Y ahí así como que se genera esa campana de silencio, que es como que entra lo raro, y uno así como, oh, que queda todo así como, oh, y como que se te infla el pecho, como que se te pasa una cosa por la espalda y dice, oh. Y detrás de la tele, por mis hijos, se asoma algo que, puta, si la tele del suelo acá debe haber sido así, o sea, era como de este porte, una cosa, así como, puta, que no sé si puede ser como las choquitas, como las negritas, el bonito que, porque antes salió una negrita en las negritas, así, pero masculino, se asoma un negrito, digamos, como un pigmeo. Weón, como un pigmeo, así como motudo, weón. No se le ve la ropa, las manos y la cabeza, y hace así. Así como que se ríe mostrando los dientes. Weón, deben haber sido las 12 de la noche, la 1 con cueva, y éramos 3 weones saliendo por la puerta, a toda raja. Weón, y nos quedamos afuera hasta que amaneció. No pudimos volver. Nos quedamos entre el porche y la reja para salir de la casa, y nadie volvió, nos quedamos ahí cagados de frío, nadie quiso volver. ¿Nunca le preguntaron a tu tía? Weón, sí, y ya no dice, chuta, lo vieron. Y lo había seguido de decirlo y decía, ¿pero qué es? Weón, y yo, weón, se lo juro por Dios, es que después uno lo ve en la serie y parece que es hueveo. No, es que un duende que me sigue y me roba los calzones. Entonces, y se aparece, y le tengo que retar, weón, y que me los devuelva, y le tengo que poner cintas rojas y que no sé qué. Y yo, ¿qué, weón? ¿Pero qué? Es un duende, no, lo que pasa es que allá hay muchas cosas y me siguió, po, weón. Y tuvo muchos años conmigo, po, y a veces aparecía y me esconde las cuestiones, pero si uno le pide, te las devuelve. De duendes también. Bueno, yo la conté en el libro Alienígena Chileno. Son 2 hermanas, una es doctora y la otra es ingeniera. Tienen como 2 años de diferencia, señora ya, más de 60, 70 años. Y ellas me contaban que yo conocí a la doctora, da lo mismo por una cosa de familia, y ella me contaba que cuando chicas vivían en una casona en Quinta Normal, y lo primero que empezó es, se les empezaron a perder las cosas, el cuaderno, igual, lápiz, todo, y de repente empezaron a ser visitadas en la noche. Ellas tenían las 2 camas paralelas y miraban hacia la ventana. Y dice que una noche su hermana le dice, Carola, mira, y en el borde de la cama había un hombrecito de madera, entero de madera, como un arbolito. De hecho, cuando yo la entrevisté me dijo que era igual al de Guardián de la Galaxia, Guagua. ¿Cómo se llama? Groot Groot cuando es chiquitito.
Que de hecho ella cuando va con los... Ella va con sus nietos a ver Guardián de la Galaxia y me dice, a mí me da un ataque de pánico. Porque estoy viendo Guardián de la Galaxia y de repente, ¿se acuerdan que en la primera el árbol grande se destruye y después aparece chiquitito? Sí. Como lanzando, dijo, porque yo conocía a esa criatura. Y venían, eran 3, todas las noches. Y me contó la historia completa y me dijo, si querías hablar con mi hermana. Y me dio su WhatsApp. Y vivía en Alemania la hermana. Ingeniera. Y me decía, sí, pero es que no quiero hablar de esto porque yo soy científica. Yo no tengo que ver con estos temas. Ya, pero sí, vi algo que en mi formación no existe. No tiene... No puede ser. ¿Pero qué? No tengo idea qué. Lo único que sé es que a nosotros, entre los 9 y los 15 años en la casa de los abuelos, que era la casa de los abuelos, en la pieza nos venían a ver unos arbolitos humanoides. Ella decía, eran arbolitos humanoides, porque tenían hasta ramitas y hojas, y que llegaban, las miraban como que se asomaban en la cama, asomaban la cabeza, y lo mismo, les sonreían y se escondían. En la época post colegio, hace primer año de universidad, yo me hice muy amigo de esta persona. Tampoco era compañero de curso, pero sí de colegio, y fue por años mi mejor amigo, por lejos, mi amigo de toda la vida. Yo vivía en su casa, no sé cómo me aguantaba la madre, vivía con mi polola, que en este momento es mi señora. Nos quedábamos a dormir días ahí, así como teníamos un club prácticamente. Y tenía a su abuela a unas 20 cuadras de ahí. Y esta abuela sale a ver a algún pariente y nosotros dicen, oye, tenemos la casa una semana con nosotros, cambiémonos de casa. Y ya tenía un piano y todo, está entretenido. Ya nos fuimos para allá. Y un día estamos todos en el libro conversando, ya estaba mi amigo, su hermano, su hermana, otro amigo de nosotros y todo lo demás. Y de repente estamos hablando y típico así como que se generan esos silencios, así como, acá, sí, y todos se quedan así. Pero venía acompañado de esa maldita campana de silencio que es como cuando uno dice, pasó un angelito, que es como ese vacío, que uno se inquieta, porque no es que todos se quedaron callados coordinadamente al mismo tiempo, es como viene acompañado de una sensación de suspensión del tiempo, por decirlo algo, y como que todos los ruidos se cancelan allá afuera, como que no se escuchan, es como que le hubieran bajado el volumen a la vida. Y de repente, así como que habla Claudio, que era el hermano del medio, y dice así como, y la salida del tableado, dice, ¿qué? Lo que pasa es que en este living, una vez estábamos todos acá en la familia, y estamos acá, pues está el living, y acá está el pasillo, para allá está la puerta para salir a la calle, para acá está el pasillo para las piezas, para allá está la cocina. Dice que estaban todos conversando, sentados, los niños en el suelo, estábamos más chicos, decían, y de repente están todos, sí, jajaja, no, bla, 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 y de repente se produce este mismo silencio que se provocó ahora. Y se quedan todos callados, pero nadie atinaba nada, y todos se quedaron callados, y siguió el silencio, y nadie se reía, y todos empezaron como a inquietar, y de repente todos miran al pasillo, y dice que, de este porte, pasa un hueón caminando, así, y los ve, ¡ay, qué hace, hueón! Y empieza a irse para atrás, hueón. Y digo, ¿qué? Hueón, ¿y qué era? Hueón, ¿cómo te lo digo? Ayer le diseñó y lo dibujó, pues era estudiar diseño gráfico. Le hicimos el tablero, hueón, es una tabla, un pedazo de tabla con ojos, 2 patas y 2 brazos. Pero una tabla porque se le veía el nudo, las rayas del árbol, hueón, así como, era un chol, hueón, no, un chol, hueón, así como un pedazo de madera, un pedazo de mesa, una tabla, caminando, hueón, dice que lo fue, y se cagué, coche, todos me vieron así, se va para atrás. Y con suerte el papá se levantó, se iba a ver, y obviamente típico no lo encontraron más, pero se generó eso, se generó el silencio, y es como que uno parece que se metiera en otro lado, o se te cruza con otra realidad, yo que estoy inventando, no tengo idea, bueno, y se mete uno de estos bichos así como dicen, ¿y esto, güey? Bueno, hay varias teorías al respecto. A mí me gusta mucho la de Patrick Harpur, la de la realidad daimónica, ¿no? Que se sostiene que coexistimos con muchas realidades que en forma paralela y que de repente estas cosas se cruzan. Y eso es por las apariciones de monstruos, los fantasmas. Hepburn lo explica mucho con los extraterrestres, porque dice que, claro, la idea del gris es como la forma contemporánea y de la era espacial del duende.
Y de hecho los grises hacen lo mismo que hacen los duendes, en el sentido de juegan con niños, Claro. o incluso raptan mujeres para... Las embarazan. Las embarazan. Y ahí el trauco. El trauco, ese tipo de O el duendes. patas negras, si a veces el Existe, chauco también nos entonces- saca de pillo. Entonces que es como una suerte de capas de realidad que de repente es como falla en la matriz. Rompe y aparece algo. Y lo otro es que efectivamente se trata, bueno, la gente que ha estudiado derechamente los duendes, que suena como chistoso así, que lo que eres duendólogo, pero en Argentina es súper fuerte el tema de los Así, duendes. los ñomos. Sí, a los gnomos. y ellas sostienen que efectivamente son árboles, son plantas, son seres elementales del mira. reino vegetal. Como la cosa del pantano de DC, pero mini. Pero son como el espíritu de una planta. Son plantas que tienen una inteligencia distinta a nosotros y que pueden tomar forma humanoide y tratan de imitarnos. Ah, mira. Y que tienen vida corta, como que tienen manifestaciones y después desaparecen porque se pudren y desaparecen. Y una vez me llamaron, porque es un centro cultural actualmente, a hacer clases, que era en la tarde, 7, 8 de la tarde, en invierno, o sea, ya estaba oscuro. Eran clases de cine. Y era para gente que vivía en la comuna. Entonces uno se inscribía y se elegían y llegaban ahí. Yo un día llego tarde, un poquito, 10 minutos, porque generalmente hay que llegar antes que la hora, antes de las 8, para poder, porque te vienen a prender la tele, te traen los cables para el video y bla, bla, bla. Y llego y, el Centro Cultural Mapuche es famoso porque la gente ve personas como vestidos de época, esperando como el tren, o está el tipo de la maleta, creo que le llaman al ejecutivo, que se ve una persona así como antigua, vestida así como con un sombrero, poco menos que de copa, y con un maletín así como que está esperando, y cuando no hay nadie, pasan las 1 de la mañana y está ahí así como esperando el tren, que obviamente no va a pasar, etcétera, etcétera. Pero es reconocido en ese lugar, y se escuchan cosas, se ven, así, todos tienen historia. Y abren las aguas de las llaves, pero las abren, las giran, y toda la vez, y se escuchan, y tiene que ir el guardia 2, 3 pisos a cerrarlas. Bueno, llego, y están los alumnos, están todos así como tocando la puerta de la sala, y como con la oreja pegada, y de repente me ven llegar y me dicen, pero profe, ¿qué pasa? Le digo así, perdón, llegué atrasado. Ah, no, pero si pensamos que estaba adentro y que algunos habían entrado ya. ¿Por qué? Pero mire, está con un candado. Sí, pues yo traigo la llave, le digo. Pero mire, venga, pero si hay alguien adentro. Pero no, pues si está cerrado por fuera. Me dice, no, pues si está usted, mira, bueno, ya no, pensamos que era usted. Pongo la oreja y te juro por Dios que era yo. Yo hablando así, pero se escuchaba como un murmullo. Y era así como, así como hablo yo. Y se escuchaban como las risas, así como que estaba echando la talla. Y adentro había hartas personas, como el número de alumnos, y se reían y continuaba una conversación. Decía, oye, es verdad, pero no se ve, pero está como apagada la luz, no sé. Bueno, le meto el candado, pum, abro, saco el candado, abro y se empieza a escuchar fuerte, como que hay alguien. Por lo mismo digo, permiso, disculpe, y se apaga todo. Y no hay nadie, pues bueno, obviamente si está apagado. Y quedan todos así, bueno, esa clase no se suspendió, pero no hablamos de películas, hablamos solamente de cosas raras, si a alguien le había pasado algo parecido, pero ellos lo estuvieron escuchando harto rato, y cuando yo fui, todo un ratito para el tiro abrí, era, casi podría asegurarlo, era yo hablando, y los alumnos que estaban afuera, pues no podían entrar, pues yo no llegaba, adentro, en mitad de la clase. Y después me quedé pensando, si ese día lo que escuchamos no fue lo que pasó después cuando hice la clase, porque empezamos la talla y se reían. Es que yo creo que vale la pena, de verdad, tener una experiencia de esta al menos en la vida, de esto cuando te dicen vamos a hacer un tour en el cementerio, una casa embrujada, vale la pena, pero sí, mucha recomendación, no es que vayan a hacer caso, porque para estas cosas nadie pesca, pero no se queden pegados ahí, porque realmente te carga, sí, pero te empieza a ir mal, de verdad. O sea, te metí en una vibra muy rara. Bueno, hubo por años que iba a todas estas casas embrujadas, íbamos con cámara y todo, y era cuático. Y una era una casa en San Bernardo. Y invitamos gente, y en ese día estaba invitado Felipe Abello,
estaba la Javiera Acevedo, estaba Felipe y yo todo así como, oh, la wea que me trajeron así, ok. Y de repente estamos grabando, no se escucha mucho, nada, en realidad no había pasado nada todavía. Y nos sentamos, oye, trajeron cafecito, sacamos unos pancitos y estamos todos así como acá, estamos en un pasillo y ahí termina. Y estamos, y de repente todos miran, porque, oye, no tengo que nunca he visto en mi vida ni imaginaba que algo se podía existir. Se prende, no sé cómo decirlo, como un haz de luz, pero era como un ojito bien alargado, como el ojo de Saurón, pero vertical y más alargado, de color blanco, pero era tan loco porque era súper potente la luz, pero no iluminaba nada alrededor, o sea, su luz... Luz opaca. Sí, no dejaba ver lo que había, y fue en el aire, partía de acá del suelo y llegaba hasta acá, era una cosa así, como poco más de 1 metro, y todos lo miramos y se creó así, como una cortina que se abrió, y se fue, pues padre, nadie grabó, pues, estábamos justo en la pausa. Bueno, dijimos, uy, qué loco, weón, así de verdad pasan cosas. Y vamos, aquí está el famoso piano que en la noche se escucha que tocan solos. Ya, pues vamos. Y de repente decía, ¿quién quiere pasar? Porque era todo con la luz apagada para darle más clima, pues bueno. Igual estamos cagados de miedo ya. Y vamos a decir, ya vayan ustedes nomás, porque las niñas no querían ir. Ya, y voy con Felipe así como, vamos. Ya, entonces nos vamos. Y nos ponemos frente al piano y ¿qué hacemos? No sé, pues comenten algo. Y se nos pone en la última pregunta, bueno, este es el piano. Ya, cuéntenos, así como ya, y como que atinamos. ¿Qué pasa con este piano? Bueno, a veces se escucha que se toca melodías cortas, vienen a ver, a veces ¡pum! Mete ruido nomás y suena pues de la nada, cosa que es imposible porque está cerrado, las teclas no se podrían agitar hacia abajo, en fin. Ya nosotros escuchando y como que no andamos con mucho ánimo, estamos con el tipo, me mira así, dice, bueno, estamos frente al piano y dice, este es, pues, mira, y seguimos riendo, ¿no? ¿Qué más decimos? Y se bajan todas las teclas, weón. ¡Oh, estaba apretando cueva de nuevo una vez más! Y son cosas que quedaron registradas, y pasaban. Y típico que como que resulta que uno le echa la foca. Así como, ya, ¿dónde está? O tocáis el piano. Claro. Cosa que se enojan, weón. Cosa que se aprende en los cazafantasmas. Acá habían sí, estaba Ghostbusters, te tocáis 2 veces y ¡pam! Y te responden. Sí, es verdad.